Capítulo 3, versículos, Sí, amén. versículos 7 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿como dice quién? Espíritu Santo. Es bien importante que nosotros entendamos esto, hermanos. No es el pastor, no es el que escribe la carta a los hebreos. Es como dice ¿quién? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz. ¿La voz de quién? De Dios. La voz del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Ok. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gloria a Dios. No sé si habrá alguien conectado ahí en Facebook, hermanos, espero que sí. Si me pueden hacer el favor, hermanos, de escribirle ahí en los comentarios si se está escuchando o no, sino para acercar un poquito más el teléfono, porque ahora sí lo puse un poquito más retirado. Si quieres, David, con cuidadito puedes acercarlo, por favor, Gloria a Dios. para que tenga una mejor recepción el micrófono. Pasan acá los que están ahí en Facebook o en YouTube más adelante. Ahí ponen el piso, no le hace. Gloria a Dios, no se movió Bueno, en fin. Gloria a Dios. Hemos orado, hermanos, y damos gracias a Dios por su misericordia. Hemos dado, esperamos en el Señor que el Señor hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, y que esta palabra, hermanos, verdaderamente genere un fruto en nuestro corazón. Este lunes, en la célula que tenemos en la Díaz Ordaz, estuvimos predicando, hermanos, enseñando acerca de lo importante que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, acerca de lo importante que es la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas para evitar que seamos engañados. Y no recuerdo si fue hoy en la mañana o ayer en la mañana, una hermana de la congregación empezó a enviarme mensajes de ciertos textos bíblicos que le estaban enviando, donde decían que lo bíblico era que nosotros nos confesáramos delante de los hombres, delante de los sacerdotes, y mencionaban algunas citas bíblicas. Y yo le comentaba a la hermana, ¿verdad, hermana? Mira, lo que pasa que en el Antiguo Testamento, que eran algunas citas de las que estaban ellos usando, los sacerdotes hacían sacrificios para que Dios perdonara al pueblo. Los sacerdotes de hoy no hacen sacrificio alguno. Yo no he visto a ningún sacerdote de los que utilizan esa práctica de confesarse de sus pecados ante ellos. Yo nunca he visto a uno de ellos hacer un sacrificio de un buey o de una cabra o de una oveja. Ay, espero no verlos nunca, porque el día que los veas sabrá ellos qué rituales estarán haciendo. Pero yo nunca he visto un sistema sacerdotal católico como el que ellos estaban usando, ¿verdad? Antes. En nuestros tiempos, o sea, como el que usaban las tribus de Israel. Ahora, decían, es que la gente venía y se confesaba con Juan. Yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que Juan les perdonaba los pecados? Ellos venían y se confesaban sus pecados para ser bautizados por Juan. Es decir, era un bautismo de arrepentimiento, no de perdón de pecados. Era de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se bautizaban creyendo lo que Juan predicaba. ¿Qué predicaba Juan? Detrás de mí viene uno. ¿No era eso lo que predicaba Juan? Cuando una persona se bautiza o se bautizaba en aquellos tiempos, era señal de que estaban aceptando la doctrina que aquella persona tenía. Estaban recibiendo la doctrina que aquella persona tenía y creían en sus palabras, y por eso se bautizaban. ¿Sí? No es el caso de Jesús. Jesús no se bautizó porque aceptara a Juan como maestro suyo. Jesús se bautizó, hermanos, para obedecer al Padre. Es claro lo que la palabra del Señor enseña. Es clarísimo. No se bautizó, pero no por bautizar. No, él se bautizó para hacer un acto de justicia. Él dijo, conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Sí?
La gente que venía y se confesaba o confesaba sus pecados y luego era bautizada por Juan, era un bautismo para arrepentimiento, esperando que llegara aquel del cual Juan no era capaz, no era digno de desatarle la correa de sus zapatos, de sus sandalias. ¿Estamos? Es importante, hermanos, entonces, que nosotros entendamos que realmente, amados hermanos, la palabra de Dios está allí, frente a nosotros, pero necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, lo importante de este texto, hermanos, el mensaje central que yo quiero hablarles es respecto al versículo 12, versículo 11 y 12. Por tanto, juré en mi ¿qué? ¿Qué dice ahí su Biblia? Ya me la cerraron, man, le voy a entrar un chanclazo, no se crean. Acuérdense, hermanos, no me cierre su Biblia cuando estemos en la predicación, porque de repente les voy a hacer una preguntita que otra y luego les voy a agarrar la maroma. ¿Qué dice? Por tanto, juré en mi ira. ¿Sabe que Dios también se enoja? ¿Sabe que Dios también se aira de repente? Ahora, el asunto aquí es este, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que nos apartemos de la ira de Dios. Que no seamos partícipes de la ira de Dios. Sabemos, hermanos, que la ira de Dios se va a desatar sobre la tierra en un tiempo, hermanos amados, conocido como la gran tribulación, que es el tiempo por excelencia de la ira de Dios. Y es ese tiempo, hermanos, del que nosotros debemos de escapar. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos esperar de los cielos a Jesucristo, su Hijo, que dice que nos libra de la ira venidera. Por eso nosotros, amado hermano, estamos aquí tratando de agradar a Dios, tratando de buscar su rostro, tratando de buscar su misericordia, tratando de alcanzar su gracia para que esa hora de la ira no nos alcance a nosotros. Sin embargo, hermanos amados, aquí la palabra está hablando del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Escuche. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos amados, el pueblo de Israel es un símbolo para nosotros. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nos representa a nosotros en el Nuevo Testamento, al pueblo de Dios, a los que hemos sido rescatados del poder del pecado, del poder del maligno. Nosotros, hermanos, simbólicamente salimos de Egipto, salimos del pecado y ahorita estamos, hermanos, transitando por este mundo que es representado por el desierto. Y dice la palabra, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos los que oyeron la palabra, todos los que escucharon la voz de Dios, todos los que vieron las señales y milagros que Dios hizo en Egipto, no fueron ellos los que le provocaron. Hermanos amados, nosotros somos la iglesia de Cristo y hemos visto su misericordia, hemos visto milagros, hemos visto su poder, hemos visto su gloria, hemos visto su gracia, de muchas formas. Así que hoy, amado hermano, la consigna para nosotros es que no debemos caer en el error que cometieron ellos, de apartarnos del Dios vivo para que su ira se encienda sobre nosotros o contra nosotros. Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, la necesidad que tenemos de agradar a Dios en todo tiempo para que su ira no venga sobre nuestras vidas, para que podamos escapar de esa ira venidera. Ahora la cosa es, ¿de qué manera puedo huir de la ira? ¿De qué manera puedo escapar de esa ira que viene? Hay maneras, hermanos, y necesitamos entenderlas para que cuando llegue la ira, usted y yo ya no estemos aquí, sino que hayamos sido arrebatados para la gloria del nombre de nuestro Dios. ¿De qué manera? Número 1, versículo 7. ¿Lo tiene? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Cuál es la primera cosa, hermano? Miren. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz.
Qué importante es, hermano, mantener nuestros oídos abiertos a la palabra de Dios. Qué importante es, hermano, que mantengamos nuestro corazón abierto a la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz. Mire, hermano, aquí hay una palabra, una frase que es bastante interesante. Dice, si oyereis hoy su voz. Yo le pregunto, hermano, ¿qué también podemos discernir la voz de Dios? ¿Qué tan diestros estamos, hermanos, en distinguir la voz de Dios? Cuando yo estaba joven, hermanos, hubo en la iglesia una velada de oración. Estaban los jóvenes orando. Y de repente una persona, movida aparentemente por el Espíritu Santo, empezó a hablar. Y había dos parejas de novios, que ahorita ya son marido y mujer, los cuatro, cada quien con su cada cual. Pero esta persona empezó a decir por el Espíritu que la mujer de esta pareja tenía que casarse con el hombre de esta pareja, y la de esta pareja con el hombre de la otra pareja. O sea, cruzó los cables, por decirlo de alguna manera. Y las parejas, ¿verdad? Pues estaban sufriendo, estaban dolidas, porque Dios les estaba diciendo que no eran el uno para el otro, que era al revés, que estaban volteadas las parejas. Y ellos estaban, hermanos, compungidos y lloraban y estaban tristes porque pues, no entendían. Y de repente aquella persona que estaba dando aquella palabra de parte de Dios empezó a soltar una carcajada que parecía, sabrá Dios qué, con la voz gutural, ¿verdad? Así, estaba toda enchamucada la mujer. ¿Qué tan diestros estamos, hermanos, en discernir la voz de Dios? Fíjense cómo dice, si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz. En cierta ocasión venía yo de allá de Uruachi, venía en una troca que tenía, una troca cabina y media, creo que se los he platicado. Y viniendo en la carretera, afuera de Cuauhtémoc, de este lado de Cuauhtémoc, venía una pareja y la mujer estaba embarazada y ya tenían, creo que una o dos niñas aquí en el Cerro de la Cruz, aquí en Chihuahua. Se las estaban cuidando. Y ella estaba embarazada y venían de Cuauhtémoc. Y pidieron ride y pues se me hizo bueno y les pedí que se subieran en la cabina para que se vinieran conmigo en la cabina. La troca era una troca grande, una Ford, cabina y media. Así que veníamos en la troca y yo sentía de parte de Dios decirles algo, hablarles del Evangelio. Pero aunque usted no lo crea, de repente también a mí se me traba. Aunque usted no lo crea. Y yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú quieres hablar con ellos. Yo en mi mente le decía al Señor, Señor, yo sé que tú quieres decirles algo. Pero si eres tú, Señor, el que les quiere decir algo, aquí están mis labios, diles. Diles algo. Total que comenzamos a platicar, hermano, veníamos platicando. Y le pregunté a la muchacha, le dije, bueno, le pregunté a él, le dije, oye, le dije, ¿y qué? ¿Van a tener más hijos? ¿O ya ahí le van a parar? Porque la muchacha venía embarazada de gemelos. Ya tenían dos niñas aquí en el Cerro de la Cruz. Y me dijo el muchacho, me dijo, Dios dirá. Y le dije, ¿qué tal te la llevas con él? Y la muchacha me dijo, bien, bien. Y le dije, no te estoy diciendo a ti, le estoy diciendo a él. ¿Qué tal te la llevas con Dios? Porque si Dios te estuviera hablando ahorita, si Dios te hablara en este momento, ¿sabrías que es Dios? ¿Sabrías discernir su voz? ¿Sabrías entender quién es el que te está hablando? Hermanos, en nuestros días, en nuestros tiempos, mucha gente está siendo engañada porque está oyendo voces extrañas y les están dando un lugar, hermano, a esas voces. Fíjese que la palabra de Dios nos dice ahí en el Evangelio según San Juan, hermanos, hablando del Señor Jesucristo, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, mas al extraño
¿qué pasa? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El problema, amados hermanos, es que hoy en día hay mucha gente oyendo voces que pululan por todos lados, voces que se oyen aquí, voces que se oyen allá y voces que se oyen acullá. Y amado hermano, el problema es que hay mucha gente que está siendo arrastrada al error porque no han aprendido a discernir la voz de Dios a través de su palabra. Entender cuál es. Qué importante es, hermanos. Qué importante es que nosotros aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros aprendamos a discernir esos impulsos a veces en nuestros corazones. A veces el Espíritu Santo trae un impulso a nuestro corazón y nosotros lo hacemos a un lado. A veces el Espíritu Santo habla a través de una predicación a nuestras vidas y la hacemos a un lado. A veces el Espíritu Santo, amados hermanos, trae una palabra de consejo a nuestras vidas, pero nosotros queremos algo que se adapte a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces, amado hermano, cuando éramos niños, no le pedíamos permiso a nuestra mamá para ir a algún lado y nuestra mamá nos decía que no? Pero llegaba papá y papá me deja decir, sí, váyase. ¿Y a quién le hacíamos caso? ¿A nuestros papás? Es todo. Y no estamos pisando callos solitos, están... Somos, amados hermanos, desgraciadamente, somos niños grandes, necios a veces, que escuchamos claramente la voz del Espíritu Santo, pero no acatamos a discernir quién es el que nos está hablando. Y creemos, hermanos amados, que el que nos habla bonito es el que nos habla de parte de Dios. Que el que nos habla como nosotros queremos es el que nos habla por parte de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque en los últimos tiempos, dijo Pablo, se levantarían falsos maestros que engañarían a muchos, porque predicarían de acuerdo a sus propias concupiscencias. Teniendo comezón de oír, dijo el apóstol Pablo, no sufrirán la sana doctrina. No quiero andar mucho en esto, hermano, porque lo voy a ver un poquito más adelante, pero qué tan cierto es, hermanos amados, que en nuestros días hay mucha gente que prefiere escuchar los chistes de Pepito que la palabra de Dios. Y estoy hablando de gente dentro de las iglesias, hermanos. Prefieren oír algo agradable. Escuché a una persona una vez que me decía que le gustaba mucho escuchar las predicaciones de una persona, de un cantante que predica. Y me decía él, a mí me gusta mucho oírlo, dice, porque de repente sueltan unos chistes. Pero tienes que estar bien atento, dice, porque si se te duerme, se te va el chiste. Ya no supiste de qué se trató el En chiste. vez de decir, si se te duerme, se te va la palabra, dice, si se te duerme, se te va el chiste. Qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a discernir la voz de Dios. Qué tan bien nos la llevamos con Él. Qué tan buena está nuestra comunión con Él. Qué tan real es nuestra comunión con Él. Como para que cuando Dios hable en nuestras vidas podamos oírle. Qué importante es eso, hermano. Si oyeres hoy su voz. Ahora, la voz del Espíritu Santo, y por eso decía que no quería ahondar mucho en esto, pero la voz del Espíritu Santo, hermano, siempre nos va a traer una palabra de vida eterna. Pero la palabra de vida eterna no siempre es agradable a nuestros oídos. Por eso dice la palabra del Señor, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. Estamos oyendo la voz de Dios. Estamos oyendo al Espíritu Santo. Tenemos comunión con Él como para discernir su voz. Entonces no endurezcamos nuestro corazón. El problema, amados hermanos, repito, es que mucha gente no sabe discernir la voz del Espíritu Santo. Mucha gente piensa, ese güero como es gritón, y no saben si es el Espíritu Santo el que está hablando a sus vidas. Y piensan, amado hermano, que somos molestos y que somos latosos y que somos lo que usted quiera.
Pero ellos no alcanzan a discernir que la palabra que predicamos no es nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Y que muy probablemente el Espíritu Santo está hablando a sus vidas y lo están rechazando porque ven mi figura frente a ellos. O la figura de algún pastor, la figura de algún predicador, la figura de algún loco que se subió al camión, la figura de algún loco que está en la Liber o en alguna otra esquina predicando una palabra que no es de él. Pero no hemos aprendido, no han aprendido a discernir la voz del Espíritu Santo. Y el problema, amados hermanos, es que dentro de las congregaciones cristianas hay mucha gente que no ha aprendido a discernir esa voz y por lo tanto endurecen su corazón a la palabra. Ah, el pastor está loco. Ah, ¿qué caso le haces al pastor? Y endurecemos nuestro corazón a la palabra. No, yo me voy a otra iglesia porque aquí no salen de lo mismo. Pura santidad, puro compromiso, puro trabajar, puro hacer cosas para la iglesia. Y no es para la iglesia, es para Dios. Pero hermanos amados, muchas veces tenemos ese problema. Que la palabra raspa, que la palabra es dura, que la palabra a veces nos golpea en la cara. Siempre prefieren oír algo más suave y ligero para ellos que algo. Sí, el problema, amados hermanos, es que no siempre la palabra blanda, no siempre la palabra blanda produce fruto. Qué padre es, qué bonito es cuando el Espíritu Santo nos trae una palabra como la de este domingo. Échale ganas, adelante, sí se puede. Pero a veces necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, hable duramente a nuestras vidas también. A veces necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, redarguya nuestros corazones. Y qué bendición más grande, hermano, que tener a alguien que nos redarguya. No es malo, es... Mire, bueno. Yo no sé cuántos nos acordemos. Yo a mi papá lo perdí a los 17 años. Mi papá falleció, me lo arrebató el cáncer. Gloria a Dios, aleluya. Yo tenía 17 años. 17, era un niño prácticamente, un jovencito. Bendito Dios, aleluya. Y han pasado los años, hermanos. El Señor me permitió casarme. El Señor me permitió tener a mis hijos. Y de repente, hermanos, quisiera poder llegar con mi papá y decirle: papá, ¿qué me aconseja? Cuando yo era niño, hermanos, mis papás me marcaban el rumbo. Mis papás me marcaban el camino. Cuando ya no tuve a mi papá, hermanos, me hizo mucha falta. Y aún todavía, de repente, pienso, ¿qué haría mi papá? ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces mi papá me corrigió y yo me molesté. Pocas veces, hermanos, mi papá nos llegó a, bueno, a mí, y a otro de mis hermanos, pocas veces nos llegó a... Pero sí lo hizo. Sí lo llegó a hacer. En cierta ocasión se los he, no sé si aquí, pero se los he platicado, que llegamos a la casa a deshoras, uno de mis hermanos y yo, y mi papá nos estaba esperando con el cinto, y cuando entramos nos dio un cinturonazo, entramos por una ventana que estaba por la parte de atrás del patio, y mi papá nos recibió con un cinturonazo. Jamás volvimos a llegar tan tarde. Jamás. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que a veces no nos agrada la corrección. A veces no nos agrada lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero ¿sabe por qué lo hace? Por amor a nosotros. Por amor a nuestras almas. Yo necesito, hermano, que mi corazón siempre esté sensible a la voz de Dios. Que siempre mi corazón esté abierto a la palabra de Dios, a la corrección de Dios, a la disciplina de Dios. No siempre es agradable, hermano, nos duele. Nos duele. Y a veces pasa el tiempo, hermano, y seguimos arrastrando consecuencias de cosas que hicimos. Y sin embargo, hermanos, Dios todavía nos sigue amando. Y todavía Dios sigue tratando con nosotros. ¿Para qué?
para que usted y yo podamos llegar a las moradas eternas. Versículo 16, dice la palabra del Señor: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser de los que entran o de los que no entran? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Usted quiere ser de los que entran en el reposo o quiere ser de los que no logran entrar al reposo? Ahí está la importancia, hermanos, de aprender a discernir la voz del Espíritu Santo y de que nuestro corazón siempre se mantenga sensible a la palabra de Dios. Que siempre estemos dispuestos a recibir lo que Dios tenga para darnos. Porque sí, hermano, muchas veces Dios traerá una palabra quizá de regaño, quizá un jalón de orejas. Pero cuántas veces Dios ha hablado en nuestras vidas y nos ha confortado. Y aun cuando Dios ha hablado fuertemente en nuestras vidas, hermanos, y entendemos que es Dios, y venimos a sus pies, y le decimos: Señor, ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a seguir, ayúdanos a continuar en el camino. Dígame si no es cierto, hermano, que la mano de Dios viene sobre nosotros y nos conforta, aun cuando la palabra haya sido dura para nosotros. Cuando estamos dispuestos a recibir, cuando estamos dispuestos a oír su voz, cuando estamos dispuestos, hermanos, para que nuestro corazón sea sensible a su voz, sensible a su palabra, y obedecemos a su palabra, entonces, hermanos, Dios trae reposo a nuestras vidas. Amén, aleluya, gloria a Dios trae descanso a nuestro corazón. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 8, como en la provocación, dice: en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Dice ahí 40 años. Queremos escapar de la ira, hermano. Primero, aprendamos a discernir la voz de Dios. Segundo, que nuestro corazón siempre esté, hermano, sensible a la voz de Dios. Tercero, dice la palabra del Señor: donde me tentaron vuestros padres. Qué terrible es, hermanos, que a veces, siendo cristianos y conociendo la palabra, queremos brincarnos las trancas. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, lo trajo al Edén, al huerto del Edén, y lo puso a cuidar el huerto, hermano. ¿Sabe qué hizo? Puso barreras. Lo puso en el huerto. No lo puso a que te sales del huerto y vas y vienes y te vas. No. Lo puso en el huerto. Y estando en el huerto, hermanos, Dios puso barreras. De todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol que está en el centro, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué puso esas barreras, hermanos? Por protección. Por protección, hermanos. Miren, yo conozco una persona que tuvo una caída y se fracturó el coxis, que es un huesito que tenemos acá atrás, donde termina la columna vertebral. Y en una de esas veces se fue a visitar a sus parientes en la sierra. Y estando allá en la sierra, hermanos, pues usted sabe que no falta el paseíto, que vámonos para allá, que vámonos para acá, que pues entre familia. Y se fueron, hermanos, a montar caballos. Y esta persona, una persona ya grande de edad, se subió a un caballo. ¿Por qué se subió al caballo? Porque le dijeron: pues no que eres cristiana, a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, que mucha fe. Y se subió al caballo, hermanos. Y usted sabe que andando en el caballo no es como andar en un carro. El caballo trota, brinca.
Y se bajó del caballo, hermanos, con un dolorón en la cintura, porque obviamente se lastimó el coxis. Bueno, yo le decía, bueno, ¿y quién la trae arriba del caballo? Es que me dijeron, acuérdense lo que dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Usted cree, amado hermano, que Jesús no podía haber hecho pan de esas piedras? ¿Usted cree, amado hermano, que el Señor Jesús no podía haber caminado en el aire cuando el diablo le dijo, aviéntate del pináculo del templo? ¿Usted cree, amado hermano, que Jesús necesitaba adorar a Satanás para tener el gobierno de las naciones? Claro que no. Pero Jesús entendió una cosa, hermanos. El propio Jesús entendió una cosa. Y Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Pero es que la Biblia dice que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y para que tu pie no tropiece en piedra. No tentarás al Señor tu Dios. Nosotros conocemos la palabra, sabemos lo que la palabra dice. No tenemos que andar viendo a ver si es cierto o no es cierto. La palabra, amado hermano, se está cumpliendo delante de nosotros en muchas cosas. ¿Sí o no? Terremotos, pestes, carestía, se está cumpliendo, amados hermanos. Y si eso se cumplió, la palabra de Dios es clara y dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ojo, hermanos, porque está hablando de su palabra. Mucha gente ha tomado ese versículo, lo ha interpretado como ha querido y lo ha interpretado mal. Y mucha gente piensa que nosotros podemos ser infieles. De todas maneras, Dios va a permanecer fieles a nosotros. Hermano, Dios permanece fiel a su palabra. Y la palabra dice, el alma que pecare, ¿esa qué? Entonces, Dios permanece fiel, sí, a su palabra. Y la palabra del Señor dice claramente, hermanos amados, que si el justo se aparta de su justicia y peca, sus justicias que haya hecho no le serán tomadas en cuenta. También dice al contrario, hermano, que si una persona injusta, pecadora, se arrepiente y abandona ese camino de pecado, la palabra del Señor habla de redención, habla de perdón, habla de gracia de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios es fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Me estoy explicando? Pero también la palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? ¿De dónde salió este limón, hermanos? ¿No salió de una lila, o sí? ¿No salió de un manzano, o sí? No salió de un peral, ni de un encino. Salió de un árbol de limón. Porque se sembró un limón. No se sembró un encino, no se sembró una lila, no se sembró un roble. Se sembró un limón. Por eso salió este limón. Lo que el hombre siembra, hermanos amados, eso va a cosechar. Necesitamos entenderlo. No podemos ir por el mundo tentando a Dios. A ver si pasa, a ver si es cierto. A ver, no, hermano, porque va a pasar. El día que el Señor venga, la trompeta sonará, la voz de mando se dejará oír, la voz de arcángel se dejará oír. Y solamente aquellos que verdaderamente, hermanos amados, hayamos procurado la santidad delante de Dios, que hayamos procurado la integridad delante de Dios, que hayamos procurado, hermanos, agradarle a Él, serle en todo agradables, escucharemos esa voz. Amén. Los que no, no. Y esto es algo que tenemos que entenderlo nosotros, hermanos. Y por supuesto que todo mundo, hermanos, no nada más los cristianos, aquellos que me estén escuchando a través de esta grabación, a través de esta transmisión, es necesario que entendamos que no podemos tentar a Dios. No somos más fuertes que Él, no somos más poderosos que Él. Decía hace un momento, hermanos amados, que una hermana me hizo llegar unas capturas de pantalla donde le hablaban, ¿verdad?, acerca de que el hombre tenía que confesarse delante del sacerdote. Hermanos amados, nuestro sacerdote se llama Jesucristo. Aleluya. Y no podemos tentar a Dios de otra pensando o haciendo o creyendo, hermanos, que podemos nosotros darle ese lugar a otra persona. Aleluya, gloria a Dios. Mire, hermano, y quiero decir esto con mucho respeto, porque sé que hay mucha gente que no es cristiana que estará viendo este video. Pero, hermanos amados, el propio apóstol Pedro, al que ellos tienen como papa, como primer papa, el propio apóstol Pedro dijo
yo mismo también soy hombre. Hechos capítulo 10. Aleluya. Hechos capítulo 10. Versículo 25. Fíjese cómo dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿A quién adoró Cornelio? A Pedro. A Pedro, hermanos. Escuche. Y espero que haya gente católica leyendo junto con nosotros. Pero dice la palabra del Señor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. Y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. El que ellos tienen como papa, como primer papa, no aceptó la adoración de Cornelio. Y sin embargo, hermanos, los papas de nuestro tiempo, todos ellos aceptan la adoración de la gente. Aunque la gente diga que no los adora, la verdad es que los adoran. Me tocó leer un libro que se llama Roma, la gran mentira, y venía una fotografía del Papa sentado en un trono y había unos sacerdotes que se estaban ordenando delante de él, los estaban ordenando y estaban postrados en forma de cruz, tirados en el piso con la cabeza hacia el Papa y en la fotografía se leía, hay que adorarle, es el Beatísimo Padre. Cuidado, hermanos amados, personas que me están escuchando, no podemos tentar a Dios. El propio apóstol Pedro, el que ellos tienen como papa, dijo, yo mismo también soy hombre, levántate. El ángel, hermanos amados, que estaba mostrándole la revelación de Apocalipsis a Juan, Juan se postró 2 veces para adorar al ángel, y el ángel le dijo, levántate, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Aleluya. No podemos tentar a Dios, hermanos, tratando de adorarlo a nuestra manera. Él ha establecido una manera y es conforme a su palabra. No podemos tentar a Dios, amados hermanos, conociendo su palabra y viviendo como nos da nuestra gana. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. No tentaremos, no tentarás, dice la palabra del Señor tu Dios. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Escuchen, hermanos, esos 40 años fueron la consecuencia de la incredulidad del pueblo. Se supone, hermanos, que el viaje duró 40 días, desde Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Pero Dios los regresó al desierto 40 años, 1 año por cada día. Y dice la palabra del Señor que en esos 40 años, hermanos, murió toda aquella generación. No pudieron entrar por causa de su propia incredulidad. Seguimos leyendo la palabra, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Queremos apartarnos de la ira de Dios, hermanos. En cuarto lugar, necesitamos permanecer firmes en la doctrina bíblica. Dice la palabra del Señor, siempre andan vagando en su corazón, andan de un lado para otro, y ahorita creen esto, mañana creen aquello, pasado mañana creen allá, después creen más para acá. Y hermanos amados, a veces hay gente que trae una revoltura, un chile con queso con la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque no nos afirmamos en la doctrina, porque no nos afirmamos en la palabra,
Porque, amados hermanos, hoy nosotros necesitamos entender, miren, muchas voces, decíamos hace un momento, se han levantado por aquí y por allá. Y oímos una voz por aquí, y oímos una voz por acá, y por acá hay quien habla con los billetes, y por acá hay quien trae un manto consagrado, y por allá hay alguien que trae una rosa de no sé dónde, Y oímos muchas voces. Oímos muchas voces. Hay una serie que está pasando en la televisión, en una streaming que hay por ahí. Y esa serie se llama Una abogada extraordinaria. Y trata sobre una mujer que tiene autismo. Y siempre que ella es abogada, y siempre que se le viene una idea para un caso, siempre ve ballenas y se le mueve el pelo, como que le soplan así las ballenas, no sé qué. Y le digo a mi esposa, ya le sopló la boca de Guadalupe, le digo. Y a veces, hermanos, nosotros nos soplan por aquí y nos soplan por allá. Y, caray, sí será cierto. Canijo, de veras. Y de repente, hermanos, me ha tocado escuchar gente que... No, es que llegan los testigos de Jehová, saben más que uno, y conocen la Biblia, y te hablan la Biblia, y no es cierto, conocen los textos que les conviene a su doctrina, pero la Biblia no la conocen. No la conocen realmente. Ahí en mi casa, que es la casa de ustedes, en cierto que de repente llegan, ¿verdad? Y les saco la Biblia, ¿verdad? Y con la Biblia de ellos, porque ya que ellos dicen, saquen su Biblia, ¿verdad? Que su Biblia dice, yo les digo, no, saque la suya. Y de repente han quedado, ¿verdad?, de regresar para darme un estudio y jamás vuelven. No sé por qué. Pero no vuelven. Y la cosa, amados hermanos, es que hay mucha gente que recibe doctrina aquí, que recibe doctrina allá. Y de pronto andamos hechos una confusión tremenda. De repente se batalla, hermano, si no tuviéramos un día, o sea, como dice usted, para que nos explique, un pastor, que nos explique la palabra. Es difícil a veces entenderla. Y todavía andar buscando de allá, pues no entendemos como debe ser. Sí, es lo que le decía, por ejemplo, a esta hermana que me decía, es que se me ocurrió comentar, dijo, en una publicación de un sacerdote. Y ya me imaginaba yo más o menos quién era, pero no quise comentar nada hasta que ella me mandó una pantalla, ¿verdad?, donde venía el nombre del señor un señor Toro. Y le digo a la hermana, así, le dije, este señor nomás se la pasa mugiendo cada tontería que... Pero el asunto, amados hermanos... Le quedó muy bien el apellido. Sí, el asunto, amados hermanos, es que me ha tocado ver algunos debates que este hombre hace. Y lo curioso es que siempre los debates que hace, siempre son en una iglesia católica, lleno de gente católica. Y nada más el cristianito que va a estar ahí. El que lo va a confrontar. Sí, el que lo va a confrontar. Y nada más entre los varios videos que he visto de él, que no he visto muchos, pero... Sus muecas y sus gestos y todo. O sea, no lo deja hablar. Sí, nada más me tocó ver a un solo hombre, me ha tocado ver, que resultó que es pastor, por supuesto, tiene que ser alguien preparado, que le dijo, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No, de eso vine, le dijo, a decirte que vengo a decir que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Pero ponen a cada gente, hermano, que usted los ve y son gente ignorante de las escrituras. Gente que yo no sé, hermano, si los agarran de entre ellos mismos, ¿verdad?, que finjan que son protestantes o cristianos. Pero, hermanos, de repente hay gente, ¿verdad?, que dice uno, ¿cómo es posible que no puedan defender la fe? Que no conozcan las escrituras. Porque lo único que hemos entendido a veces, hermanos, es Dios es amor. Y pensamos que eso es todo, que con saber Juan 3:16 ya podemos salir al mundo a defender nuestra fe.
Y no, amado hermano, tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que profundizar en la fe. Tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios. Tenemos que profundizar, hermanos, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a dar la gracia para defender la fe que profesamos. No se trata, hermanos amados, de ir a callarle la boca a alguien o de ir a ganar un debate. Se trata de ir a ganar un alma para Cristo. Se trata de ir a ganar un alma que está yéndose al infierno por una falsa doctrina. Pero el problema, amados hermanos, es que muchos que nos decimos creyentes, a veces no sabemos ni lo que creemos. A veces no sabemos ni lo que creemos. Yo no sé si en algún momento a usted le hayan llegado con el evangelio y usted dijera, no, es que yo soy de esta religión porque es la religión que me enseñaron mis padres. A mí muchas veces me lo han dicho. Es que esta es la religión que nos dejaron nuestros padres. A mi mamá se lo ha dicho unas tías que tengo, se lo decían. Es que esta es la religión que nos dejaron nuestros padres. ¿Cómo pudiste haberte apartado? ¿Cómo puedes hacerte a un lado de la fe que nos dejaron? Porque estaban equivocados. Tristemente, hermanos amados, nuestros ancestros se equivocaron. Con sus mejores intenciones. Por supuesto. Porque yo conocí un tío, bueno, yo le decía tío, ¿verdad? En realidad es con la familia que me quiere. Él, en cuanto a su fe o lo que él creía, él quería agradarle a Dios, pero era ignorante a muchas cosas, ¿verdad? Claro, yo no creo que haya un padre de familia que conscientemente quiera arrastrar a sus hijos al infierno. No creo. Bueno, los hay, pero la verdad es que es muy complicado hallar uno de esos, ¿verdad? Decía Piporro, de que los hay, el trabajo es dar conejos. De que los hay, ¿verdad? Hay padres satanistas. Yo conozco a una mujer que ofreció a su hijo desde el vientre a Satanás. No sé si todavía vivirá el muchacho, pero el punto, amados hermanos, es que no podemos andar divagando en nuestra fe. Tenemos, hermanos, la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hermanos. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su dirección, tenemos su palabra en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermanos amados, necesitamos tener nuestro corazón siempre atento a su voz. Que nuestro corazón no se endurezca a la palabra que el Espíritu Santo nos traiga. Que no andemos tentando a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos amados, que nosotros podamos estar firmes en la palabra. Firmes en la palabra. Dijo Jesús que había dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron vientos, y la casa del que estaba en la roca permaneció, pero el de la arena fue destruida. ¿Por qué? Porque no tenía bases, porque no tenía fundamentos, porque no tenía un cimiento sólido. ¿Y cuántos cristianos, hermanos amados? ¿Cuántos cristianos en nuestros días, y ahora con lo de la pandemia peor, fueron removidos, hermanos, desde los cimientos? ¿Sabe por qué? Porque los templos se cerraron, pero el internet se abrió. Y muchos empezaron a escuchar predicadores aquí, predicadores allá. Algunos a mí me preguntaban, oiga hermano, ¿qué predicador me recomienda que escuche? Pues le recomiendo que escuche a su pastor, para empezar. Y le mencioné nombres, ¿verdad?, de algunos predicadores que a mi criterio, a mi juicio, son predicadores que predican la verdad. Un Chuyo Olivares, un Sugel Michelén, un David Diamond, que he escuchado sus predicaciones y veo que predican bien. Un Jaciel Rodríguez. El hermano que falleció, David Wilkerson. G. Ávila. Son predicadores, hermanos, que predicaban la verdad. Bueno, algunos de ellos todavía viven, por supuesto, ¿verdad? Que predican la palabra.
No quieren oír a su pastor. Bueno, escuchen a estos que verdaderamente predican bien. No, se pusieron a escuchar cualquier cantidad de tonterías. Y algunos ahorita, hermanos, ya ni siquiera están en las iglesias. Nada más están en internet. Ese, hermanos amados, es uno de los grandes obstáculos que tenemos que vencer, hermanos, para evitar la ira de Dios. Que es el tema de nuestra reflexión. ¿Cómo escapar de la ira de Dios? Dice la palabra, siempre andan vagando en su corazón, dice, y no han conocido mis caminos. Qué triste, qué tremendo es esto, hermanos. La palabra de Dios nos habla, hermanos, allá en el primer libro de Samuel, que había un hombre, un sacerdote llamado Elí. Y Elí, hermano, tenía hijos que eran sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote. Pero él tenía hijos, 2 hijos, que eran sacerdotes, que ejercían el ministerio. Pero ¿sabe qué, hermano? La palabra de Dios, tristemente la palabra de Dios dice, no tenían conocimiento de Jehová. Pero eran sacerdotes. Eran sacerdotes, ministraban en el templo, pero no tenían conocimiento de Jehová. Gloria a Dios. Qué importante es, hermanos, que nosotros profundicemos, que tengamos bases, hermanos, bases sólidas, y que esas bases nos sostengan en nuestra vida espiritual. Finalmente dice la palabra del Señor, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. ¿Quieres escapar de la ira venidera? No te apartes de Dios. No te creas que eres autosuficiente. No te creas que no necesitas a Él. Hoy más que nunca lo necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos el mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que nos guíe, que nos oriente, que nos haga oír la voz de Dios. No podemos apartarnos de Él, no debemos apartarnos de Él, hermanos. Y hoy, en nuestros días, en nuestros tiempos, hermanos, hay muchas cosas que procuran apartarnos de Dios. A veces, hermanos, y Él les da cosas tan simples como el trabajo, como la escuela, como la televisión, el celular, que nos quitan el tiempo, hermano. El tiempo que podemos buscar a Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Facebook? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer estados? A leer mensajes de WhatsApp. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra? Hermanos, hoy yo creo que necesitamos meditar en nuestros caminos. Pensar realmente, hermanos, si el Señor Jesucristo llegara a venir hoy, que es muy probable, no sabemos cuándo vaya a venir, pero es muy probable que el Señor venga hoy, o que venga mañana, o que venga pasado mañana. Las probabilidades están ahí. Él prometió volver y las señales se están cumpliendo frente a nosotros. 50-50. La pregunta es, hermanos, ¿qué tan cerca estamos de Él? ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón a escuchar su voz? ¿Qué tan diestros estamos en discernir la voz del Espíritu Santo? ¿Qué tan sólidas están nuestras bases? ¿Qué tan sólida está nuestra fe? Yo lo invito, hermano, para que en esta noche meditemos y pidamos al Señor de su gracia y sabiduría, hermano, para que podamos presentarnos delante de Él en aquel día, hermanos, y podamos escapar de su ira. Quiero orar conmigo. Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios.
Le he compartido a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú me diste esta tarde, Señor, para ellos. En el nombre de Jesús, Padre, yo te suplico que te glorifiques en mi vida primeramente y en la vida de mis hermanos también. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para tener un corazón sensible a tu voz. Ayúdanos para que podamos discernir tu voz, Señor, de las demás voces que se escuchan alrededor de nosotros, Padre. Ayúdanos para que nuestro corazón no se endurezca contra tu palabra, Señor. Ayúdanos para que siempre tengamos un corazón sensible a tu voz. Ayúdanos, Padre, para que no andemos divagando, para que no andemos de aquí para allá, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos estar siempre firmes en nuestra fe y que siempre podamos, Señor, buscar la cercanía para contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que nos ayudes a estar preparados, a estar listos para tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por los que pudimos estar aquí hoy. Desafortunadamente no me acordé de traerme los micrófonos, se me quedaron listos ahí en la casa. Pero pues gracias a Dios por los que estuvimos aquí hoy. Esperamos en Dios que la próxima semana podamos nuevamente estar aquí, ya con las bocinas. Les recordamos, hermanos, que este viernes tenemos nuestro culto de oración a las 6 de la tarde. El sábado los jóvenes tienen alianza, así que los que puedan asistir a la alianza, pues ya pónganse de acuerdo para que vayan. Y el domingo, hermanos, nos vemos a las 11 de la mañana en el templo y el culto es a las 11, escuela dominical, y el culto es a las 12. Que Dios me los bendiga, hermanos. Próximo miércoles aquí nos vemos con el favor de Dios para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.